¿A qué se llama pecado en la Biblia? Meditando en lo que dice la Biblia. Pablo, escribiendo a sus hermanos cristianos de la ciudad de Roma, les dijo: por medio de un hombre el pecado entró en el mundo. Romanos capítulo 5 y versículo 12. El hombre que señala Pablo es Adán. En Génesis capítulo 3 y versículo 17 está escrito: luego el Señor Dios le dijo al hombre: ya que tú obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que yo les había prohibido, la tierra estará maldita por tu culpa. Tendrás que conseguir la comida por medio de duro trabajo durante todos los días de tu vida. Traducción: palabra de Dios para todos. De modo que pecado es desobedecer a Dios. En su carta a los Romanos, Pablo sigue diciendo, en Romanos capítulo 5, versículo 19: por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Romanos capítulo 5 y versículo 19 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué Adán desobedeció a Dios? Pablo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 14, nos da detalles muy importantes. Leamos. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Nueva Versión Internacional. Es evidente que Eva fue el primer ser humano que pecó, pero Pablo nos dice que por medio de un hombre el pecado entró en el mundo. ¿Por qué no se incrimina a Eva? Eva pecó antes que Adán. Ella pecó, desobedeció a Dios antes que Adán. Fue el primer ser humano que desobedeció a Dios. ¿Por qué dice Pablo que fue Adán quien introdujo el pecado al mundo? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con el respeto al principio de responsabilidad de la autoridad. A través de toda la Biblia se muestra que la esposa está en sujeción a su esposo. Pablo, escribiendo a los Efesios, capítulo 5 y versículo 22 y 23, dice que las esposas estén en sujeción a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa. Y escribiendo a los hermanos de Corinto, en su primera carta, capítulo 11 y versículo 3, dijo: el esposo es cabeza de su esposa. Además, en la ley que recibió Israel por medio de Moisés, en el libro de Números, capítulo 30, versículo 13 al 14, está escrito: su esposo debe confirmar o anular cualquier voto
o cualquier juramento que implique un voto de abstinencia para privarse de algo. Pero si pasan los días y su esposo no dice nada, él estará confirmando todos los votos de ella o todos los votos de abstinencia que ella ha hecho. Los estará confirmando porque no dijo nada cuando supo que ella los había hecho. Libro bíblico de Número, capítulo 30, versículo 13 al 14. El principio de responsabilidad de la autoridad se describe por toda la Biblia. Es por respeto a este principio que no se incrimina a Eva. El silencio de Adán convalidó las acciones de su esposa. Adán, con su silencio, dijo que estaba de acuerdo con lo que Eva había hecho. Así que Adán fue responsable de las acciones de su esposa. ¿Por qué Adán desobedeció a Dios? ¿Cuál es la razón más profunda de su pecado? Es el apóstol Juan el que nos da la razón más profunda del pecado. En su primera carta, capítulo 5 y versículo 3, está escrito: ¿cómo demostramos el amor a Dios? Lo demostramos obedeciendo sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de obedecer. Traducción: Palabra de Dios para todos. Adán no demostró que amaba a su padre, Dios. Jehová Dios le había dado todo. Adán fue un hijo ingrato, desagradecido. Jesucristo es el segundo Adán, y él dijo: para que el mundo sepa que amo al Padre, hago exactamente lo que el Padre me ha mandado. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 31. Jesús nos enseñó cuán importante es el amor a Dios. En Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, está escrito: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Él le contestó: ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo, que es parecido, dice: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas. De modo que detrás de todo pecado está la falta de amor a Dios. Nuestro Padre Celestial nos da lo que necesitamos para que seamos felices. Al llegar al siglo XXI, los seres humanos han sido tristemente engañados. Están confundidos. No son capaces de reconocer lo que es pecado. Es más, se les estimula a amar lo que Dios odia.
nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la ostentación de las cosas que uno tiene, proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2 y versículo 16. En Proverbios, capítulo 6, versículo 16 al 19, nos dice lo que Dios odia. Hay 6 cosas que Jehová odia. Sí, hay 7 cosas que Él detesta: ojos orgullosos, una lengua mentirosa y manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos y pies que van corriendo a la maldad, un testigo falso que miente cada vez que abre la boca, y todo el que siembra la discordia entre hermanos. En Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8 está escrito: pero a los cobardes, a los que no tienen fe, a los que son sucios y repugnantes, a los asesinos, a los que son sexualmente inmorales, a los que practican el espiritismo, a los idólatras y a todos los mentirosos, les espera el lago que arde con fuego y azufre, que representa la muerte segunda. En Santiago capítulo 4 y versículo 4 está escrito: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Así es. En términos generales, los seres humanos corren en busca del poder, la fama y las riquezas. Les parece que es lo que los hará felices. Podrás tener muchas cosas y hasta estar satisfecho con lo que tienes. Pero Jesucristo dijo: por mucho que uno tenga, las cosas que posee no le pueden dar la vida. Lucas capítulo 12 y versículo 15. Dios es la fuente de la vida y Él promete vida eterna a los que obedecen fielmente a su amado Hijo Jesucristo. Jesucristo dijo: esta es la voluntad del que me envió, que no pierda a ninguno de todos los que Él me ha entregado, sino que los resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que reconozca al Hijo y demuestre fe en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 39 y 40. Tome en serio estas palabras. Demuestre fe en Jesucristo, obedeciendo fielmente todo lo que Jesucristo le enseña, y recibirá la vida eterna. Cristianos, ese será. Suscríbase a este canal. Comparta este video con su familia, parientes, amigos y con cualquiera que desee saber lo que realmente dice la Biblia.